legislación y desde sus antecedentes había indicado yo de que hay una periodización clásica que hace empezar la historia de la educación superior en la Edad Media. Es lo que tradicionalmente hemos pensado y hemos aprendido también. Pero a ver, decía yo anoche que a veces en el momento no reaccionamos, pero después de digerir, tenemos preguntas, tenemos comentarios. Ayer hemos dado inicio empezando a entender lo que es la historia realmente, las corrientes historiográficas y la periodización, y hemos hecho iniciar la historia de la legislación y la historia de la educación superior desde el mundo antiguo, cuarto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia, los escenarios Egipto, India, Asia y también las culturas precolombinas. Pues siempre es nuestra pregunta, ¿no es cierto? Y ha sido la pregunta seguramente que se han hecho historiadores, arqueólogos, ese imperio que empezó en Pasto, Colombia, y que abarcó todo Perú, todo Ecuador, todo Bolivia, gran parte de Chile, llegaron hasta Santiago, y Argentina llegaron hasta Santiago del Estero, estaban entrando hacia Brasil, era un imperio vasto. La pregunta que seguramente se han hecho siempre es ¿cómo pudieron haber administrado un imperio tan inmenso, una extensión tan extensa, y pudieron haberlo hecho sin ningún tipo de educación? Los funcionarios que estaban al servicio público, las ocupaciones que implican dimensiones económicas, culturales, políticas, ¿cómo llevaron a cabo, no? Entonces, la respuesta a eso, lastimosamente, no lo tenemos. No podemos decir que hay escritos documentos de esa época, escritos por ellos, porque fueron quemados, ¿no? Gran parte de los documentos escritos, ya sean anteriores a los quipus y posteriores, fueron quemados. Pero sin embargo, los testimonios, la historia oral, lo que se llama la etnohistoria, ha reconstruido, ¿no? Y muestra una evidencia de que hay una educación superior. Tiene que haber habido una educación superior, de hecho, hay testimonios de ello. Entonces hay preguntas en relación a esos orígenes de la educación, pero también luego ya siguiendo con un desarrollo más clásico desde la Edad Media, cómo empieza la educación superior en la Edad Media, cómo se va desarrollando esta educación, el renacimiento, la modernidad, y nos hemos quedado anoche en el periodo republicano, en el modelo francés y el modelo humboldtiano alemán. A ver si hay alguno que quiera comentar, decirnos qué es lo que ha entendido antes de continuar, de proseguir, y esta mañana finalizar con este módulo. Adelante. Doctor. Sí, adelante, Tamara. Gracias. Simplemente no es tal vez dudas porque poco conozco, como refería anoche, me pareció muy bueno. Como docente no me preocupé de estos aspectos, sin embargo, veo que es necesario conocerlos, ¿no? La evolución de la
educación universitaria no me puse a pensar y en ese sentido me pareció muy ordenado, muy ordenada la exposición y muy entendible, doctor. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, alguna duda? Buenos días, doctor. Buenos días, Eh, por adelante. Principalmente, yo creo que es muy interesante todo lo que estamos avanzando ahora. Como el anterior colega ha mencionado, es algo que tal vez en la formación que hemos tenido no hemos ido tocando a profundo, ¿no? Y es interesante ver que antes de Cristo ya había la educación superior. A mí realmente me encanta la historia y esa parte de la historia de educación. No lo había visto hasta ahora, ¿no? Es muy, muy interesante, doctor, y más bien gracias porque está siendo puntual y muy explícito en lo que usted nos está impartiendo hoy día. Gracias. Ya, muy bien. Muchas gracias. Doctor, buen día. Adam, adelante, buen día. No, simplemente me queda la duda. Creo que todos hemos escuchado en algún momento el hecho de que tal vez la venida de los españoles, la colonización, hizo de que, o sepultó, como decía usted anoche, tal vez muchos avances tecnológicos o una educación mucho más avanzada de este lado del mundo, ¿no? Yo me ponía a pensar, por ejemplo, anoche cuando usted explicaba acerca del positivismo, que uno uno de sus fundamentos es que no deja, ¿cómo se llama? Que no permite la interpretación del investigador, sino simplemente es un análisis de hechos objetivos y trasladándolo ello al comentario que hice hace ratito con relación al modelo educativo que existía ya antes de la llegada de los españoles. Simplemente me queda la duda si sería cierto o no el hecho de que tal vez nuestra educación era mucho más avanzada que la educación que nos trajeron los españoles y que obviamente llegaron a sepultar el conocimiento que teníamos en este lado del mundo. Si bien es cierto que el calendario maya ha servido como base y es, creo, la base, uno de los calendarios más acertados en el tema de la astrología, pero sin embargo, no sé, tal vez en otras áreas, no sé si tal vez los mayas, los aztecas, eran tan avanzados educativamente y tecnológicamente. Obviamente, entiendo que tal vez no hay datos objetivos, todo fue quemado, como dice usted, antes y después de los quipus, y siempre queda la duda, ¿no? Al aire, saber si en realidad, tal vez si no hubieran venido los españoles, ahorita fuéramos más avanzados tecnológicamente y educativamente, o tal vez no, ¿no? Creo que queda la duda, no sé si me entiende mi punto de vista. Sí, sí. Algunas preguntas que seguramente hay que hacernos son, por ejemplo, queremos en esta época, sabiendo de que los terremotos, por ejemplo, se han ido dando con más frecuencia, desde la perspectiva, desde el plano de lo que es la infraestructura espacial, de las construcciones de edificios que nosotros hacemos, ¿de qué manera nosotros podemos garantizar la resistencia de esas construcciones frente a la frecuencia de terremotos, sobre todo en algunos sectores más localizados, sabiendo de que anteriores a nosotros, culturas precolombinas mesoamericanas y la egipcia, construyeron monumentos que, según el carbono 14, algunos de ellos, se ha encontrado un huevo de avestruz que, de acuerdo al carbono 14, muestran que las 3 pirámides y datan más o menos de hace 30 millones
entonces desencaja totalmente. Eso ya estaba construido. Las pirámides estaban construidas. Lo mismo se habla de los mayas y los aztecas. Algunas de esas pirámides ya estaban construidas, pero han resistido los embates del tiempo. Miren ustedes el templete de Calasasaya en Tiahuanaco. Esas construcciones, la Puerta del Sol, ¿de cuándo son? Pero han resistido los terremotos que han sucedido. Quisiéramos tener esa tecnología de construir sin usar argamasa, sin usar cemento como lo usamos, un tipo de construcción que como base tiene una física. ¿Cómo se ha hecho esa construcción? ¿Cómo se han levantado? Sobre todo cuando uno, hay que estar, ¿no? Cuando uno está en Ollantaytambo y ve esas moles, toneladas de piedra, una piedra que tiene 12 lados y todo encajado ahí y no entra un cabello. ¿Y desde cuándo es? Ya ha resistido. Nuestras preguntas son cómo han levantado esas moles, primero. ¿Cómo han hecho posible la construcción de eso? Y las pirámides hubiera significado cientos de años pero lo construyeron seguramente en años. Esa tecnología se fue, pero no podemos decir que eso no es parte de un proceso que nosotros llamamos sistemático, formativo, profesionalizante, de manejo de cálculo físico, de manejo de química, porque hay algunos que están hablando ya, ¿no?, de que probablemente ellos tenían la capacidad de, pues no es posible que estén soldadas, es más, vitrificadas. Cuando uno va al Cusco y ve ahí el templo sobre el que se ha construido y abajo esas piedras vitrificadas, ¿sí? ¿Cómo han hecho? No solamente es perfecto, sino que está vitrificado por fuera. ¿Y cuál era esa tecnología? Pues significaba someterle a la piedra a altos grados de temperatura. ¿Y cómo han hecho? Es una tecnología que se fue. Los médicos quisieran ahora saber cómo poder hacer una cirugía del cerebro sin poner platino. Es decir, soldárselo el mismo hueso, porque el paciente que ha sufrido un trauma craneal, ahora actualmente no le van a poner su hueso, le van a poner platino. En adelante ese paciente ya es un paciente muy frágil, no puede golpearse. Pero ellos lo soldaban el mismo hueso y con unas cicatrices súper finas y en diferentes formas. Ese cráneo de Bowden significa que ese paciente ha sobrevivido a varias operaciones. Encontramos en Chanchan, Trujillo, las estatuillas de cirujanos que no están abriendo el estómago, sino que están sacando cómo hacían por la boca, es decir, y haciendo cirugías. Ese es un conocimiento, parte de un proceso de formación terciaria, pues son aplicaciones, como nosotros entendemos el conocimiento, tiene que ver con dar respuestas a necesidades, hacer innovaciones de lo que ya existe en la realidad. Por todo lo que aprendemos es para responder a la realidad, ya sea para solucionar problemas, satisfacer necesidades en los diferentes campos y las áreas de la vida, y también innovar lo que ya existe. Entonces, ellos habían aprendido a responder a su necesidad de construir, pero lo más impresionante es su sistema administrativo, político. ¿Cómo era esa administración que hacía que funcione como una maquinaria? Los mismos españoles extrañaban
porque no habían mendigos. Es decir, era una aberración que una persona pida. Todos trabajaban, todos tenían. La distribución de acuerdo a los pisos ecológicos, inclusive era equilibrada. Aquí en Tiquipaya, en Cochabamba, se han encontrado en los silos pescado disecado, frutas disecadas, mariscos disecados, es decir, todos recibían la variedad de los productos de los pisos ecológicos, lo que llamamos nosotros el AINI, la reciprocidad. Se trabajaban, los mismas trabajaban, entregaban, recibían a cambio. Eso es lo que no entendían cuando llegaron los españoles. El español recibía, pero no devolvía. Como dice Galeano, de cada 10 que entraban a esos páramos de las minas de Potosí, solamente 3 salían, pero 7 morían ahí adentro. Y no había la reciprocidad del AINI. Yo te estoy dando, pero también me tienes que dar, ¿no? Entonces era un sistema que ellos dicen no había mendicidad, un orden impresionante. Y eso ha implicado pues la formación de operadores, de gente profesional que manejaba un sistema económico de manera perfecta. Se encontraron algunos metales que varios dicen que eran recientes, que estaban empezando a usar, pero ese sistema de trueque parece que funcionaba de una manera perfecta. Una administración política, un desarrollo cultural, que, bueno, lastimosamente vemos de que también como en los demás lugares estaba más ligada a las élites gobernantes, es decir, las clases nobles, militares, sacerdotes, comerciantes, artesanos, pero esas mayorías campesinas probablemente no accedían a esa formación, ¿no? Pero seguramente nos imaginamos que hubiera sido, es decir, no solo para nosotros, sino para la humanidad entera, el haber recibido un desarrollo milenario en el campo de la medicina, en el campo de la ingeniería de la construcción, como esos jardines en la isla del Sol y la Luna, en el Titicaca, cómo sube el agua. Es decir, no hay forma de explicar, y la explicación, creo, que han dado los japoneses es la más exacta. La única forma de explicar es que hay fuerzas magnéticas que han implicado un desarrollo de una física y un desarrollo ya de lo que recién acabamos de descubrir nosotros, pero ellos ya lo habían descubierto. Entonces, cuanto más hubiera sido adelantado, lastimosamente ya es simplemente una imaginación, ¿no? Pero que había un desarrollo en los diferentes lugares de una tecnología que nos deja con la boca abierta, ¿no? Pero que quedó enterrada y que lastimosamente, volviendo a lo nuestro, cuando hablamos de la educación superior empezamos atrasados. Porque cuando en el resto de Europa la educación, desde la reforma, los países reformados, que se separaron del catolicismo, y hay algunos, ahí me gustaría un poquito subrayar algo que no queda muy claro a veces, ¿no es cierto?, en la historia de las ciencias y en la historia también de la educación superior, es de cómo así, por ejemplo, Descartes, Newton, van a, en cierto modo, a profanar aquello que para la Edad Media es un espacio sagrado. De cómo así llegan ellos a conclusiones de que el universo, la naturaleza y los planetas es un reino ordenado y que está regido por leyes que no varían, que no cambian y que nos permiten a nosotros entonces
poder observarlo, describirlo, analizarlo, predecirlo, y tiene absolutamente toda la razón con la naturaleza. Si ustedes le preguntan a un agrónomo cómo se desarrolla una plantita, el agrónomo les va a decir que es matemáticamente. Eso es impresionante. Y no depende de nosotros. De una manera autónoma la naturaleza se desarrolla dándonos vida, dándonos todo lo necesario. Y cuando Descartes y Newton aplican ese método y se dan cuenta de que el reino natural y por ende todo es un reino predecible, un reino desentrañable, un reino que nosotros podemos controlar, ¿no es cierto? Es a partir del descubrimiento de la Biblia. Martín Lutero, cuando clava sus 95 tesis en las puertas de Gutenberg, está haciendo un serio cuestionamiento a la Iglesia Católica que había encadenado la Biblia, porque ¿qué es lo que tenían? Eran enseñanzas y a veces una ignorancia bárbara sobre la misma Biblia. Es decir, el problema no está con la Biblia, sino la interpretación. Y Descartes menciona, literalmente dice, ¿no? Cuando vamos a ese libro que nos habla de los orígenes, dice, lo que encontramos ahí es que la luna y el sol son lámparas de día y de noche, que lo que se ha creado es un sistema ordenado. Y aquel ingeniero que ha creado, dice, ese sistema ordenado nos ha dado la capacidad a nosotros de poder leerlo, de poder explicarlo y de poder controlarlo, ¿no? Y si se va al versículo 28, dice, ese hebreo, esa palabra kabal significa, ustedes tienen la capacidad de administrar y de promover ese reino de vida. Entonces Descartes dice, a nosotros nos ha dado la capacidad de poder entenderla, aunque lastimosamente lo que vamos a ver y es la crítica de los postestructurales a la ciencia positiva, a esa aplicación de la tecnología, a una explotación de la naturaleza y del ecosistema al punto de depredarlo, al punto de crearle un desequilibrio, ¿no es cierto? Pero en un principio se entiende eso, ¿y de dónde se entiende? De un retorno a las escrituras. No es de una separación. Por eso que las ciencias sociales que inician la sociología con Augusto Comte, Saint-Simon, Augusto Comte, se dan cuenta de que tiene que haber la conciencia de que existe alguien por encima que ha creado no solamente la naturaleza, sino la sociedad, y pretenden ser una religión. El positivismo pretende ser una religión diferente al catolicismo, es decir, hay que reemplazarlo, esa religión que ha sumido en la oscuridad, y la modernidad debería de estar del lado de una religión que, a la par de las revoluciones industriales, pueda también crear una humanidad mucho más ordenada, mucho más justa, pero lastimosamente el resultado que vemos hasta el día de hoy no es eso, la apuesta de la modernidad de que el hombre cuanto más educado sea, ha de ser moral. El producto no es así. Lastimosamente lo que estamos observando y vamos a ver más adelante, que uno de los serios problemas es esa desarticulación de la academia y la ética. Y por eso la propuesta de un modelo educativo como la educación basada en competencias, que pone como una de sus competencias el ser. Pero no puede ser que el profesional sea solamente un intelectual, un académico que maneja bien la técnica, pero que viva de una manera que no es aceptable o que le está dañando a la sociedad. No estamos hablando de la corrupción. Entonces la corrupción se ha acompañado de gente de cuello blanco, es decir, no solamente de gente que no tiene formación, gente que tiene formación.
las injusticias, las terribles desigualdades que vivimos a nivel mundial están acompañados de un proceso que se ha llamado el desarrollo científico, un desarrollo de conocimientos, pero disparejo a un desarrollo ético y moral, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, retomando, es muy interesante que podamos repensar nosotros, aunque desde un principio hemos seguido un modelo napoleónico que ha separado la educación de la investigación, y que cuando se habla de investigación en la formación terciaria, en las diferentes carreras, solamente se lo hace cuando se tiene que hacer el trabajo de grado. Hay diferentes modalidades ahora. Es el resultado de que nosotros no hacemos investigación en el proceso formativo, pero es un desafío. La clase se vuelve mucho más interesante cuando nosotros le convertimos en un laboratorio, cuando todos podemos, a partir de los conocimientos desarrollados, pensar qué otras soluciones podemos dar. Pues estamos enfrentando fenómenos totalmente nuevos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar? Formar equipos de trabajo que reflexionen, que investiguen y que propongan soluciones, que propongan alternativas, y además aplicar métodos, técnicas, harían de que el estudiante se foguee a lo largo de su formación, que son 4 años, de manera que para ese estudiante resultaría muy fácil terminar haciendo un trabajo de investigación. Pero el fenómeno que estamos viendo ahora, que es de una alta tasa de egresados y pocos titulados, en buena medida es porque la gran mayoría simplemente quiere recién investigar y aprender a investigar para hacer su trabajo. Y lo ven difícil, muchos inclusive lo ven hasta imposible, ¿no? Entonces lo dejan, por eso tenemos esa alta tasa de egresados y no titulados, cuando la investigación debería de ser parte de su vida, que lo ha hecho a lo largo de su formación, y que termine de una manera tranquila y fácil con un título, ¿no es cierto? Ese modelo humboldtiano es un desafío para nosotros realizarlo en las universidades. Hay universidades que de hecho han ya tomado ese modelo, han hecho toda una transformación curricular. Hay algunos que objetan, encuentran debilidades también en este modelo, sobre todo la crítica de que al final hace que se conviertan otra vez lo mismo que en el sistema anterior, en instrumentos más de trabajo, pero que no existe una capacidad del estudiante de poder ser como pretende, ser creativo, imaginativo, ¿no? Pero todo tiene seguramente sus desventajas, pero me parece que es uno de los modelos más desafiantes, ¿no? Entrando a lo que es el modelo japonés, recordarán ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra deja de ser la potencia, y de cómo así los Estados Unidos se convierten en la potencia mundial con su famosa ayuda, el Plan Marshall, porque no se había agotado como Inglaterra y los demás países europeos. Más bien, como muchos dicen, el mejor negocio fue la guerra, es la que va a vender armas, pero también ahora va a ayudar a reconstruir
no solamente a Alemania, sino también a Japón. Entonces, ese contacto de los Estados Unidos que se coloca después de la Segunda Guerra Mundial como la potencia mundial, va a permitir de que exista también una relación de tipo cultural y por ende una búsqueda de poder seguir estos modelos, no solamente europeos, sino americanos en Japón. Porque nos preguntaban, ¿no?, de cómo así los japoneses, que serían un ejemplo de lo que hace rato decíamos, aunque entró la cultura occidental, pero mantuvieron los japoneses y los chinos todo su desarrollo y conocimiento milenario, ¿no? No hubo una invasión en el que se les hizo una tabla rasa como ha sucedido con nosotros y se empezó una cultura occidental. Ellos continuaron y quizás es eso lo que también ha hecho de ellos, más los nuevos conocimientos que se habían desarrollado ya en Europa, que ellos después se constituyan en otros países desarrollados, ¿no?, porque están dentro de esa categoría de países desarrollados. Entonces, muy temprano, en el 1886, empieza la Universidad de Tokio, una característica que va a ser un matiz de Japón y de China son las universidades privadas, ¿no? Cuando en Europa se tenía la experiencia y en los Estados Unidos más de universidades estatales, pero muy temprano empiezan las universidades como privadas, la de Tokio, la de Kioto en 1897, y la pública, la de Keiko en 1990 y Waseda en 1905, ¿no? También una universidad privada, ¿no? El modelo que van a seguir es un modelo, como estaba diciendo, de tipo alemán, humboldtiano, pero también van a tomar un modelo americano. La investigación va a ser muy importante. Otra vez, como en todo lugar, va a estar relacionado más a las élites, porque la posibilidad de estudiar en universidades privadas va a exigir que se tenga la capacidad económica para poder estudiar, ¿no? Entonces eso no todos lo podían hacer. Luego de la Segunda Guerra Mundial, como decía, esa influencia americana va a permitir de que también en Japón se siga ese modelo de los colleges, ¿no? Y de las universidades de 4 años como mecanismo de masificación jerarquizada. Entonces los japoneses van a tomar esas dos influencias, europea, el modelo humboldtiano, pero también el modelo americano. Ahora es un caso aparte, un caso bien interesante, el modelo soviético, que se conforma con una expresión más centralizada de un modelo napoleónico, un control absoluto del Estado. Todas las universidades van a ser brazos operativos del Estado y estaban focalizados en la docencia. La investigación, como era el modelo napoleónico, estaba desligado de la formación a las academias de ciencia, siguiendo más o menos ese esquema, ¿no? Ese modelo napoleónico francés. Van a tener una doble adscripción y múltiple dependencia de instituciones externas. Van a ser una prolongación del Estado y la expresión del gobierno en un sector privado. Se carece de autonomía absolutamente y son los ministerios de educación y planificación los que van a fijar los parámetros, la currícula, las políticas, la legislación, es decir, todo el sistema normativo en buena medida está controlado absolutamente por el Estado. No hay una autonomía, no hay una reglamentación propia de la universidad, sino las reglamentaciones del Estado y se manejan de acuerdo a los intereses del Estado. Ese modelo, al expandirse en la Guerra Fría,
por el control del mundo de esas dos ideologías, el capitalismo y el comunismo. Y uno de los países en América Latina es Cuba, que va a ser, ¿no es cierto?, uno de los centros de expansión del comunismo, y va a pretender bajar por Centroamérica, inclusive llegar a Bolivia con Echen. La influencia va a ser interesante, ¿no? Hay que ser críticos, y la crítica significa que debemos de ponderar lo positivo, pero también señalar lo negativo, ¿no? Desde el 2000 se inicia un nuevo sistema de educación de cursos técnicos de 2 años de tiempo parcial, nocturnos, con acceso selectivo por exámenes a cargo de universidades de provincia, que elaboraban los exámenes, calificaban y seleccionaban a las personas que serían parte de la formación técnica. La regionalización de la educación superior, es decir, una descentralización de la educación a las provincias, que me parece un aspecto muy, muy importante, que va a tener como producto entonces un recurso humano calificado, porque se pretende de que la educación, no solamente la alfabetización, sino también la formación terciaria, pueda socializarse en todas las regiones, en todo el país, ¿no es cierto? Entonces se descentraliza la universidad a las provincias, aunque existen otras pocas de cobertura nacional, como la Universidad del Deporte o de Pedagogía, ¿no? Pero después, sobre todo, las carreras técnicas se descentralizan. Los requisitos son que el estudiante sea un trabajador con título de bachiller y que su preferencia de estudios preferentemente coincida con el trabajo que realice, el trabajo laboral, ¿no? Es decir, ese pensamiento más práctico, pero también utilitario, ¿no es cierto?, que se está formando para el aparato productivo y por ende debería de formarse de acuerdo al trabajo que realizan. Los estudios se pueden realizar tanto en centros educativos, y esta es otra novedad interesante, o en ámbitos laborales. Y los certificados lo entrega la universidad. Es decir, no hay la necesidad de ir a un lugar como son las universidades, los centros educativos superiores, para estudiar, si no se puede hacer en el mismo trabajo. Y van a certificar las universidades esa formación. También se empiezan concursos a distancia, semipresenciales, gratuitos, sin cupos ni requisitos de edad o trabajo, que no dan derecho a becas o empleos posteriores. Es decir, todos tienen que capacitarse, es gratuita la enseñanza, para que puedan ayudar con lo que es el aparato productivo, el desarrollo del pensamiento comunista, ¿no es cierto? Todos tienen derechos iguales. El modelo americano. La lógica de la especialización es lo que destaca el modelo americano. Las universidades son públicas o privadas, pero en general todas de un interés público y sin fines de lucro. Ese es un detalle interesante en los Estados Unidos. Tanto así que el gobierno le puede prestar a uno después vaya devolviendo con su trabajo. Una fuerte influencia del modelo humboldtiano, es decir, el aula constituyéndose en un espacio no solamente de aprender los saberes existentes, sino de generar nuevos conocimientos. Un sistema altamente selectivo y competitivo. Las instituciones seleccionan a sus alumnos, las universidades, sus materias y por ende sus profesores, que deben competir por alumnos y también por universidades. Se financian por matrícula diferenciadas y el apoyo público es a través del financiamiento de la investigación y becas personales, ¿no? Yo he podido ver, estando allá, ¿no es cierto?, porque mi doctorado lo he hecho en la Universidad de British Columbia de Canadá. He estado también en la Universidad de Chicago, que para los americanos
la educación terciaria, sobre todo, es una alta inversión. No es gratuita. Hay becas, es verdad, que las universidades ofrecen y escogen a las personas que van a merecer esas becas. En ese sentido es altamente selectiva. Sin embargo, una familia tiene que hacer esa inversión desde cuando nace el hijo. Tiene que ir ahorrando para que ingrese a la universidad. Y se marcó esto porque, lastimosamente, en América Latina y en nuestro país, por las grandes reformas y conquistas que se han realizado, la educación terciaria es gratuita, pero no se lo valora. Ese es el enorme problema paradójico, ¿no es cierto? Ingresan los estudiantes, como es gratuito, las matrículas son irrisorias, entran por la puerta angosta y hasta hacen huelgas para ingresar y se salen por la puerta ancha. Un abandono impresionante. Dinosaurios que están ahí 20 años, 25 años, vegetando. No hay la valoración de lo que es la gratuidad de la educación. Otro aspecto que he podido ver y que me parece muy positivo y que no sé hasta qué medida es ese tema de que en Estados Unidos, en Europa y algunos países latinoamericanos que han optado ya ese sistema, como Brasil, Chile, que lo que importa no es el cartón, sino las competencias. Que uno puede tener un doctorado, pero si no ha demostrado sus competencias, no ha de tener el ID, es decir, el permiso para trabajar en su profesión. Tal vez es ese un aspecto, pero es altamente competitivo y el sistema que ayuda a la estrategia, a la logística, es la premiación. Y he podido ver que ahí no existe racismo, no existe preferencias. El americano premia, no interesa de dónde sea ese estudiante, sea latino, sea asiático, premia el desempeño, premia la competencia, premia la excelencia. Y va a haber un premio de ascensos y por ende de salario. Entonces funciona eso en las universidades, estudiantes que se van a destacar, es decir, van a merecer premios y eso funciona dentro del sistema laboral y es eso muy, muy interesante y no existe ningún tipo de discriminación, está abierto cualquiera. Bueno, ese es el sistema capitalista, ¿no es cierto? Es el sistema del liberalismo en el que todos tienen la posibilidad de coser y, bueno, de ganar también. Entonces, el que se desempeñe, el que se esfuerce, ha de merecer en su formación. Lo otro que ha hecho de que este país llegue a constituirse en una potencia mundial, que el día de ayer lo mencionaba, que lo dicen Madison y Pipitone, es que desde muy temprano el Estado apostó en la universidad, es decir, una relación íntima del Estado intencionado en que la universidad sea un espacio de desarrollo tecnológico y de innovación tecnológica para que ese país pueda ser el que tenga la vanguardia de la tecnología, la vanguardia en los diferentes aspectos y áreas de la vida, que ha hecho posible entonces de que inclusive en las universidades haya una competencia de ser la que está generando cada vez nuevas tecnologías y superando lo que existe, ¿no? De manera que el estudiante que ingresa
no ingresa para salir con teorías, sino ingresa desde la escuela. Hay esa lógica de pragmática de que estamos estudiando para hacer, para aplicar, no solamente para conocer, ¿no? Entonces, la tendencia hacia el producto, de manera que muchos productos tecnológicos que han salido al mercado mundial y que han ido con un valor agregado, en buena medida han sido generados por las universidades. Y ese modelo se va a seguir en Japón y China. Es decir, ¿cuál es el espacio, el lugar donde se están inventando nuevas tecnologías? Es la universidad. Y tendría que ser eso también en todo el mundo y en América Latina. Es decir, la universidad articulada a lo que es el aparato productivo, al desarrollo de un país y que está respondiendo a las necesidades propias del país, pero también generando tecnología y productos diversos para todas las necesidades, ¿no es cierto?, pero con valor agregado. El problema de nosotros, como las universidades no se han articulado y por otro lado no existe de parte del gobierno una alianza intencionada de trabajar y de que sea un espacio y que también las empresas privadas puedan hacer un aporte y puedan haber un apoyo. Entonces, lastimosamente, no vemos mucho, digamos, no es muy notable que nosotros estemos generando productos con valor agregado que se inserten en el mercado mundial y puedan competir con los otros productos a nivel mundial. Nosotros recién, no sé hasta qué punto, hemos entrado a un modelo de desarrollo de sustitución de exportaciones. Es decir, lo que estábamos importando lo estamos sustituyendo un modelo que en la década de los 40, 50, ingresaron Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, México, y que nosotros recién estamos queriendo entrar a ese modelo, ¿no es cierto? Pero en buena medida, ¿quiénes han sido los instrumentos claves? Han sido las universidades. En Estados Unidos eso es bien patente, ¿no? Separación de las bases académicas de la gestión administrativa, designada externamente, esa es otra característica. Son los boards, en inglés, que es un equipo de gente totalmente externa a la universidad que administra. La universidad no son los propios funcionarios de la universidad que administran la universidad, sino son un directorio, llamaríamos en español, ¿no es cierto?, que administra la universidad. El rol de los colegios, los títulos no tienen validez profesional y la licencia profesional es una función pública que delegan los colegios profesionales, que establecen exámenes para el ejercicio de la profesión. La educación es regulada a nivel de los estados y los títulos solo tienen validez a nivel de ellos. En realidad todos los títulos son estatales, pero para poder ejercer la profesión hay que dar un examen en el colegio. Y es el colegio que le da la autorización a uno que ha estudiado en la universidad para que pueda ejercer esa profesión que ha estudiado, ¿no? Es lo que decía. El modelo americano se basa en una extensa red de college, le llaman a las universidades college, y separadas de instituciones técnicas de universidades de investigación o research, que se focalizan en el posgrado y de investigación pública o privada, pero dominantemente sin fines de lucro de élite. Es decir, todos pueden acceder. La educación superior como un sistema dotado de una alta jerarquización de instituciones diferentes
que finalmente permiten el acceso a todos en función de méritos y recursos. Se sobrevalora lo meritorio. Modelo universitario innovador, con estructuras más complejas, una mayor internacionalización, estándares de calidad más rigurosos, mayor flexibilidad, mayores orientaciones mercantiles y competitivas, y un peso focalizado en la producción de nuevos conocimientos, en coordinación con empresas privadas y premios a la academia. No funciona bastante los Nobeles, ¿no? Todos quieren tener un premio Nobel por haber inventado, por haber innovado, y las universidades compiten. Pero también son las universidades que son las que están compitiendo por tener los mejores recursos que están saliendo de una formación secundaria para que puedan ser esas personas los que participen de esa formación terciaria, porque saben que esos van a ser los canales que van a terminar desarrollando innovaciones, generación de nuevas tecnologías en sus universidades. Vamos ahora al modelo autonómico, que es totalmente diferente a estos modelos, como el modelo sobre todo cubano, ruso, y también el modelo americano, en el que es un board el que administra, es decir, las políticas, la legislación no es autónoma de la universidad, sino que esas políticas en buena medida están generadas por un ente externo a la universidad. El modelo autonómico está ligado a las universidades latinoamericanas. En este modelo es un consejo universitario de pares, tanto de docentes, estudiantes, empleados, los que van a ser los que administran y legislan y también generan la regla y la norma, y varía de país a país, ¿no? Esta dinámica del gran consenso interno y la confrontación externa por el presupuesto. La gestión es una decisión interna de los equipos académicos bajo marcos de cogobierno y de negociación. El modelo europeo continental. Hay una fuerte influencia de los organismos de Estado en el gobierno de las instituciones, combinado con autoridades de los profesores en la base. En el modelo británico, la influencia decisiva de profesores de la academia en la decisión institucional, con una baja participación de la estructura administrativa y de los administradores. El modelo norteamericano, las juntas de gobierno, los boards o trustes, tienen un enorme y fuerte y decisivo papel en la institución. Modelo japonés, resultado de una combinación del modelo europeo y norteamericano, pero agrega una presencia privada dominante. Modelo latinoamericano, alto grado de autonomía y un peso destacado de otros actores políticos dentro de la organización. Más adelante hablaremos que, si bien es cierto que es una gran conquista, que es algo muy positivo, pero desgraciadamente que se ha viciado, ¿no? Nuevos modelos universitarios, mega universidades, universidades a distancia virtual globales, universidades de clase mundial, pertinencias globales, estudiantes y profesores globales. Pueden los docentes ir a dictar en otras universidades de otros países, también los estudiantes. Universidades corporativas, mayor cercanía de la empresa al conocimiento, educación continua. Y ahora se ha convertido en algo que realmente no tiene ya un fin, un límite. Antes el límite máximo era un doctorado. Ahora han surgido los postdoctorales y mañana no sabemos qué es lo que va a surgir, pero todo eso entra precisamente dentro de lo que es una lógica de que la educación es continua.
no tiene un fin, un tope. La educación en América Latina. Como ya decíamos, en América Latina, una de sus características principales es la autonomía, que ha hecho de que también por conquistas como la de Córdoba han permitido ingresos y estudio gratuito de las universidades, ¿no? Estructuras altamente homogéneas, casi el modelo curricular es afín, es parecido a todas las universidades, es un funcionamiento altamente normativizado que ha creado una urdimbre altamente legislativa en el marco de un sistema de renovación periódica de autoridades, lo cual es bueno, que permite de que no exista, digamos, una dictadura, sino que cada 4 años, cada 5 años, sean cambiadas las autoridades universitarias, pero también estudiantiles. Pero vamos a ver que eso no siempre ha sido cierto, sobre todo en relación a las estudiantiles, ¿no? Los recientes hechos nos han mostrado de que lastimosamente hay ahí todo un sistema de roscas, de pasanacos, que han permitido de que hayan autoridades estudiantiles que hayan estado 25, 30 años como estudiantes en la universidad y por ende autoridades estudiantiles, ¿no? Se han hecho reformas importantes que precisamente han permitido el logro de una educación pública, gratuita, sí, monopólica y profesionalizante. Las claves de esas reformas han sido la autonomía, el cogobierno, la gestión corporativa, la libertad de acceso, todos pueden acceder, gratuidad orientada al grado, financiamiento público, es el gobierno, es el Estado que financia. Hay una estructura organizativa, legislativa en las universidades y por muchos, muchos años un modelo predominantemente presencial y levemente se estaba ingresando a un modelo virtual, pero que forzados por la pandemia hemos ingresado a un modelo totalmente virtual, no queriendo ahora volver otra vez a un sistema seguramente mixto. Creo que no vamos a dejar el sistema virtual aún volviendo al sistema presencial. La primera expansión se va a producir en la diversificación de crear nuevas facultades, escuelas, institutos. La segunda expansión se produce a través de campus universitarios. Y la tercera expansión se expresa en la masificación con el aumento de la cantidad de alumnos por aula. Lo que se nota es una feminización de la matrícula. Se ve que hay más mujeres que ingresan que hombres. La cuarta se expresa en la regionalización y la apertura de sedes de menor nivel de calidad. No, aunque no como en Cuba, pero cada vez más las universidades se van descentralizando, se van regionalizando, ¿no? Teniendo unidades académicas en las provincias. Y una característica que observamos ahora es la incapacidad de cubrir la expansión de las demandas generadas por la masificación de la educación secundaria, lo que es positivo. La alta alfabetización, a la alta cobertura de estudiantes que terminan su secundaria, ha hecho posible que haya un enorme ejército de candidatos para ingresar a las universidades públicas, pero no existe la capacidad de unas universidades públicas de absorber esa demanda. Y eso ha llevado a la creación de universidades privadas. Frente a la necesidad de absorber
a esa cantidad de gente que se quedaba fuera, que no podía ingresar a través de los exámenes de ingreso, pero por otro lado, así de simple, hay exámenes de ingreso porque se necesita tener un número que puede de alguna manera tener la comodidad de poder estudiar y que la universidad tenga la capacidad de poder atender esas demandas. Cuando se rebasa, no queda otra que hacer una selección, pero era una cantidad enorme de gente que quedaba afuera, ¿no? Entonces hay una ruptura del equilibrio de la ecuación costo, cobertura, calidad, sobre todo cuando empiezan las universidades privadas, ¿no? Entonces la expansión privada, ofertas de carreras de menor duración, diferenciación mercantil, institucional y geográfica, ofertas más adaptadas a la demanda del mercado, procedimientos administrativos más ágiles, menores éxitos de ingreso, ingreso directo, ¿no? Menores o mayores niveles de calidad, afinidad de valores a los estudiantes, estabilidad institucional y administrativa, restricción al acceso de la educación pública gratuita, mejor localización geográfica. No vamos a decir que las universidades privadas significan solamente una opción de un mayor nivel académico. Vamos a decir también que han significado una pauperización del nivel académico en vista de que su principal interés cada vez más ha sido ver al estudiante como una fuente de ingresos, de tal manera que no se puede perder al estudiante y se tiene que de alguna manera flexibilizar las exigencias y el nivel académico, ¿no? He sido parte, también he sido docente de universidades privadas y como que no te lo dicen de frente, pero que no puedes aplazarlos, no puedes ser radical, que hay que dar opciones, ¿no? Cosa que en las universidades estatales es diferente. Es decir, ahí uno puede aplazar a todo el curso, no hay ningún problema, aunque eso también dice mucho del nivel del docente, ¿no es cierto? Pero ahí no tiembla la mano para, si el estudiante no ha aprendido, siempre no ha aprendido, porque no es una fuente de recurso de ingreso. Globalización de la educación superior en América Latina. Se ha entrado dentro de lo que es de una lógica de globalización mundial. También entonces las universidades latinoamericanas han entrado dentro de esa globalización de tal manera de que se ha exigido de una búsqueda de uniformizar criterios de calidad sobre todo y por ende de acreditaciones a las universidades, siendo que se va a recibir estudiantes de otras universidades. Entonces, esos procesos, primeramente que empiezan con las autoevaluaciones y luego después las acreditaciones, como son ahora la acreditación a nivel del Mercosur, que precisamente muestra que las universidades latinoamericanas han entrado dentro de lo que es la globalización de la educación superior, ¿no? Algunos datos nada más que van mostrando de cómo la tasa de escolarización ha crecido, se ha elevado enormemente en América Latina y por ende también la tasa de ingresos a las universidades y algunas muestras de reivindicaciones. Sobre todo hay que destacar dos. Una, que las reformas que se han hecho a nivel mundial
pero sobre todo en América Latina, han permitido terminar con la elitización de la educación. Hasta antes del 52 y todavía para la década de los 70, vamos a ver eso cuando veamos en nuestro país, la cobertura y el acceso de las diferentes clases era limitado. Es decir, todavía un buen porcentaje de indígenas no tenían acceso a las universidades, pero lo que vemos ahora actualmente es que hay una alta presencia de todos en las universidades, y lo segundo, del sexo femenino. Hay una feminización, hay un gran número de cosas que no era posible más antes, ¿no es cierto? Entonces, las coberturas en las universidades han notablemente mejorado, lo que muestra también que hay una cultura de educación en buena medida es parte de un proceso de socialización que empieza con la familia, que se va creando esa conciencia, inclusive para el matrimonio. No quieres casarte, primeramente termina una carrera, sé profesional. Antes nada, ¿no? Entonces son desde la familia los padres los que van creando una conciencia educativa, como que ya hay una lógica de continuum, terminó la primaria, va a la secundaria y debe ir a una formación terciaria o técnica. Y eso ha sido bien notable en nuestro país y algunos sectores, inclusive de la provincia. En Cochabamba, ya casi es una fama de que Punata es una provincia que ha sido semillera de médicos. Como que no queda bien que el hijo de un punateño no sea médico. Sí o sí tiene que estudiar, pero una tendencia a que puede estudiar medicina, ciencias de la salud, o sea, dentista, sea bioquímico o médico. Y eso es lo que ha pasado en los demás, ¿no? Eso es una cultura que se ha cultivado, esa tradición, esa tendencia de que se tiene que estudiar, de que los bachilleres tienen que estudiar, ¿no? Estamos ahora entrando dentro de una transición hacia una nueva situación. Dickinson presenta, y lo presenta de esta manera, ¿no? Las universidades públicas tradicionales que dominaban el panorama de las regiones han pasado a la organización de un sistema de una educación superior compleja, heterogénea y segmentada. Las instituciones de un solo campus han pasado a una macro universidad pública nacional. De las escuelas técnicas y vocacionales de nivel medio superior se han conformado un importante aparato de instituciones politécnicas y de tecnologías de nivel medio superior. De la existencia de las cuantas y pocas significativas escuelas privadas, se ha pasado a un dominio de las escuelas privadas. De las escasas investigaciones científicas, que eran de un número reducido, ahora se ha pasado a una multiplicidad de laboratorios, de instituciones de ciencia, no de unos cuantos miles de estudiantes que conformaban las élites de profesionales. Ahora se va a la masificación de demanda social por educación superior, esto en América Latina, ¿no? Entonces han sucedido cambios muy importantes en la formación terciaria que Dickinson está destacando, ¿no? Me gustaría que vayamos a la educación superior en Bolivia.
Nuestra educación superior, la historia de la educación superior, ha empezado y nos ha marcado de una manera atrasada. La San Marcos ha sido la primera, aunque en rigor sería la de Santo Domingo, pero en Bolivia ha sido la Universidad de Sucre, ¿no? Y luego después se han desarrollado las otras universidades como la de San Simón, la de Oruro, luego después de Tarija, de Santa Cruz, y estas universidades también van descentralizándose, han pasado por una serie de reformas educativas, ¿no? Una de las principales reformas de la educación ha sido la reforma educativa, aunque no agrada mucho al modelo actual de gobierno, ha sido la reforma educativa de Goni, pero después la última reforma que se ha dado, que han sido en buena medida entendidas como reformas como la de Avelino Signani, ¿no? Reformas que insertan a la educación superior, a todo el sistema educativo dentro de lo que viene a ser el desarrollo, que las universidades se van insertando dentro de lo que es el desarrollo del país, un matiz de descolonización que se mira bien dentro de un nivel teórico, ideal, pero que no podemos ver todavía un aterrizaje en la práctica, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el aprendizaje se desarrolle en el propio idioma de una composición multiétnica, multicultural, que ha obligado a los profesores rurales a enseñar si es un lugar donde se domina el idioma quechua, en quechua, aymara, guaraní, pero que no existe un continuum de eso en el nivel terciario, como que no ha habido sentido, porque ese estudiante que va a entrar a la universidad, si va a ser la San Andrés, no lo va a hacer en aymara, si va a ser en la San Simón, no lo va a hacer en quechua, ¿no? Entonces, todavía existe un proceso de aplicaciones. Todavía encontramos una desarticulación de las universidades de lo que es el sistema productivo, el mercado, la sociedad, el Estado como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los retos de la educación superior para nosotros, los bolivianos? Y ahí hay que, antes de ingresar a estos desafíos, destacar algunos problemas serios que estamos enfrentando y que deberíamos nosotros tomarlos como desafíos para superarlos, ¿no? Uno de ellos es de que, por ejemplo, si bien es cierto que es una tremenda conquista la autonomía universitaria, desgraciadamente se ha viciado en términos de una politización de lo que es la autonomía universitaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que lastimosamente hay una relativa autonomía de las universidades. En la realidad, en la práctica, el gobierno universitario ha estado en buena medida cooptado por el poder de turno, ¿no? Si antes ha sido el neoliberalismo, que dicen gobiernos neoliberales, los sectores, todo el sistema de gobierno, por ende ese cogobierno estudiantil, han estado cooptados por el gobierno. Entramos ahora dentro de un modelo
cuasi de un modelo socialista. Está cooptado el gobierno, la gran mayoría de sectores, por el gobierno. Y por ende, las autoridades de gobierno, inclusive la posibilidad de tener grupos dentro de la universidad, se dan a partir de la afiliación, la adscripción a este partido, a este modelo político. Está condicionado. ¿Cuál es el mayor problema de eso? Es que se va pauperizando la academia. Lo académico cada vez más se va convirtiendo en la quinta rueda de lo que es el hecho propio de las universidades, cuando debería ser el foco principal, la academia, la formación. Entonces, este tema de la autonomía, digamos, del cogobierno, inclusive el problema de que los estudiantes entran a ser parte del gobierno de la universidad, han significado un tremendo perjuicio a la universidad, parando a las universidades a veces meses, la experiencia de hace 2, 3 años, ¿no? Por ideologías políticas, ¿no? Que si el sector o una política que se va es contraria a la política partidista del grupo dominante de los estudiantes, entonces hay que parar la universidad. En una palabra, la politización y la pauperización de la academia. Es decir, una universidad más enfocada en la academia, una universidad enfocada en el desarrollo del país, una universidad enfocada a satisfacer el mercado del país, las necesidades del país, de alguna manera son empañadas por la politización de la universidad, de un predominio de lo político en las universidades, por esa pulseta que existe entre el gobierno docente, el gobierno estudiantil, el gobierno administrativo. Son esas 3 fuerzas que lastimosamente han entrado dentro de un círculo que no está legitimando lo que debe ser la universidad. Lo otro, la gratuidad no valorada de los estudiantes, que ahora se está pensando que en este tercer congreso universitario pueda modificarse, porque no es posible que un estudiante ingrese, se salga cuando quiera, vuelva cuando quiera, o permanezca por años perjudicando a otros que pueden estudiar. Entonces, ¿cómo podemos crear un sistema legislativo normativo de que realmente el estudiante pueda valorar la gratuidad? Pero lo tercero, que me parece mucho más grave, es de aspirar al cartón y al 51. ¿Cómo vamos a optar, vamos a ingresar dentro de un sistema en el que, como otros países, los colegios han de tener que dar exámenes para que puedan demostrarse las competencias de la profesión, para poder terminar con este tema de que el estudiante que ingresa le apunta al 51 o al cartón a estudiar como sea, pero no adquirir competencias. Ya no es problema en muchos casos de los docentes que están ofreciendo a través de estrategias didácticas competencias, pero que no le interesan para nada al estudiante, porque lo único que quiere es un cartón. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos
y qué soluciones podemos dar frente a esos problemas en la historia de la educación superior, ¿no? Un desafío que era antes era la virtualización de la educación. Pero ahora que hemos entrado a la misma práctica de lo que es la virtualización, hemos descubierto que también tiene sus contras. Tiene sus pros y tiene sus contras. No solamente ha significado un mayor trabajo por parte de los docentes, sino que ha significado realmente un bajo nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes, que le han encontrado vicios, formas, pensando de que se están haciendo un favor, pero se han perjudicado, ¿no? Y en eso yo creo que también hace mucho, sobre todo para los países del tercer mundo, el alto costo de lo que significa tener un aparato, tener el acceso a las redes sociales que son tan pobres en nuestros países y que son costosos, ¿no? Entonces la exigencia de que el estudiante debe estar con su cámara activada a lo largo de las clases ha sido un serio problema, ¿no? Para algunos una comodidad, pero que ha afectado realmente el control del proceso del aprendizaje. No tenemos un control si ese estudiante está siguiendo el proceso, si está participando en las actividades del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, sin embargo, ha dado la posibilidad de que mucha gente que no tenía posibilidades por el trabajo, por otras cosas, que puedan ser parte de la educación superior, ¿no? Entonces, también hay pros y hay contras. También, por otro lado, lo que decía, una articulación de la universidad, la educación superior con empresas, con el Estado y la sociedad. Sigue siendo un desafío. El estudiante en su proceso formativo ya puede estar articulado a instituciones, a empresas, de tal manera de que vaya el estudiante confrontándose a las demandas, a las necesidades, y de que en buena medida su formación pueda apuntar de manera pertinente y pueda terminar saliendo munido de herramientas, de capacidades, de habilidades para responder al mercado. No como se está dando ahora, y lo que es una pena escuchar cuando dicen de que ha salido, ha terminado la universidad y como Sócrates dijo, solo sé que nada sé. Y donde he aprendido es en la empresa. No puede ser eso. Es decir, eso es inaudito. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Así de simple, porque cuando la universidad está separada, su formación está separada de lo que es el mercado laboral. Entonces, obviamente, el estudiante ha terminado con conocimientos, con habilidades, con aplicaciones que no encajan dentro de lo que es el mercado laboral. Pero si hubiera una articulación de la universidad con el mercado laboral, entonces el estudiante estaría formándose para responder a esas demandas del mercado laboral, ¿cierto? Es más, las ofertas académicas de las universidades deben de estar adecuadas a las necesidades del mercado laboral. Muchas de las ofertas académicas están saturadas. El Ministerio de Educación, de hecho, ha declarado carreras que ya no deben de darse, porque no existe mercado laboral para esas carreras. Un posicionamiento de las universidades en el ranking mundial de universidades, ¿no es cierto? Lastimosamente, muchas universidades latinoamericanas estamos en la cola del ranking porque no estamos entrando dentro de las exigencias
de las universidades a nivel mundial. La acreditación de la educación superior. Es el único mecanismo que hace de que exista una revisión del nivel académico al interior de las universidades, es decir, a través de las autoevaluaciones, y la posibilidad de que podamos mejorar nuestros niveles educativos para poder ser parte de esa gran confraternidad de universidades, de manera que nuestros estudiantes que quieren hacer estudios de posgrado, especialidades, no tengan problemas de igualación, de nivelación, que le digan que tiene que 1 año, 2 años nivelarse, sino que pueda directamente entrar a hacer especialidades. Gracias a Dios, la acreditación que tienen las universidades en Bolivia, las que tienen, no en todas las carreras y en las facultades, por ejemplo, la San Simón en su facultad de medicina, permite que estudiantes que van a Brasil, vayan a México, vayan a Argentina, puedan entrar directamente a la especialidad sin hacer nivelaciones. Pero las que no tienen acreditación tienen que hacer nivelaciones. Entonces la exigencia y el desafío de acreditarnos, ¿no? De que esa no es una opción, sino que es una exigencia, debería ser una demanda, una obligación, la acreditación de las universidades, ¿no? Una respuesta al desempleo. Es una pena de que los que han salido de las universidades estén terminando trabajando como taxistas. Es decir, debería de haber una absorción por parte del Estado, por parte de la sociedad, el mercado laboral de los profesionales. ¿Por qué puede estar sucediendo el hecho de que muchos profesionales que salen, hay una alta demanda de los profesionales por trabajo, por empleo? Una, porque sus profesiones no son demandadas en el mercado laboral o están saturadas. Otra, que el Estado no crea espacios laborales. Tercera, no hay una articulación entre Estado y universidades. No hay una articulación entre universidades y mercado laboral, necesidades de la sociedad. Entonces, ¿qué está generando eso? Un ejército de desempleados profesionales, que bueno, tienen que vivir de algo y que están viviendo como taxistas o haciendo otros trabajos cuando han realizado estudios profesionales, ¿no? Con la esperanza, la expectativa de tener un empleo. Un bilingüismo internacional. Yo me pregunto, y realmente me asombro, he tenido la fortuna de participar en congresos mundiales. He estado en Alemania, he estado en Holanda, en Inglaterra, he estado en Washington, Miami, en varios. He podido participar de esos congresos gracias al inglés. Todavía sigue siendo el inglés la lengua franca. Uno puede salir a Asia, puede ir a Japón, a China, no hablar el japonés, el chino mandarín, pero se puede comunicar en inglés. Es todavía la lengua internacional. La enorme pregunta que tengo es porque cuando yo les preguntaba, por ejemplo, en los congresos a los chinos o a los indios verdaderos, la India, o a los taiwaneses, ¿dónde habían aprendido el inglés? Y todos ellos dicen en la formación primaria. No solo el inglés, 3 idiomas.
en la formación primaria y donde han perfeccionado en educación secundaria. Obvio, ¿cuántos años implica una formación primaria? Pongámoslo mínimo 5. Y a la formación secundaria otros 5. 10 años. ¿No es posible aprender en 10 años un idioma extranjero? Los cálculos de los lingüistas es que uno puede aprender un idioma en 3 meses. En un año máximo. ¿Por qué no aprendemos nosotros en la formación primaria y secundaria? Porque desgraciadamente los sistemas didácticos de la enseñanza, no es que yo cuando estudiaba tenía inglés y francés. Cuando terminé la secundaria, realmente no sabía nada. ¿Por qué? Porque el sistema en el que nos enseñan es el sistema tradicional clásico de aprender la gramática primeramente. ¿Quién ha aprendido? Pues, ¿qué niño ha aprendido a hablar el español o el quechua, el aymara, aprendiendo primero la gramática? No, ese sistema del natural English, de aprender como un niño, primeramente escuchando, hablando, para después de 100 perfeccionar lo que había sido la gramática española, pues eso es lo que tiene que funcionar. Pero ahora no hay excusa. Inclusive uno puede tener en el internet varios programas de poder aprender ese idioma. Es ventajoso aprender un tercero, un cuarto, un quinto idioma. No tenemos excusa ahora. Y las universidades deberían exigir. Hay muy buenas fuentes escritas solo en el inglés o en el alemán o en el japonés. No es posible tener acceso simple porque no sabemos esos idiomas. Debería de haber una mejora continua, que es lo que estábamos diciendo, una evaluación continua del nivel educativo de las universidades, ¿no? Bueno, las innovaciones a nivel tecnológico, si las universidades no se van a insertar a ser fuentes de desarrollo de tecnologías nuevas, no hemos de poder ingresar a un segundo modelo de desarrollo, que significaría que nosotros estamos fabricando no productos alternativos con maquinaria comprada, sino que fabricamos maquinaria para producir nuestros propios productos. ¿Tenemos capacidad? Sí. ¿Tenemos recursos? Sí. No tenemos la infraestructura y no tenemos la política. Entonces debería de haber realmente una reforma de articulación de un plan intencionado del Estado en convertir, como en estos países que son la potencia, las universidades en espacios de desarrollo tecnológico que fabrica, que investiga, que inventa productos con valor agregado. Bueno, hasta ahí. Preguntas, comentarios que tengan, adelante. Licenciado, buenos días. Buenos días. Solamente, solamente decir de que lo que ha estado usted enseñando, lo que esta realidad que ha estado mostrando es algo muy interesante. Es algo muy interesante y nos ayuda a replantearnos y a desafiarnos como docentes universitarios a hacer las cosas de una manera diferente, porque si no cortamos el ciclo en el que estamos viviendo, porque todos conocemos, ¿no? De que
bueno, la mayoría de las universidades, los estudiantes lo que hacen es, como decía usted, optar por el cartón y por el 51, y en muchas universidades optar por un cargo en la misma universidad, no producir nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco hay oportunidades y espacios dentro de nuestra, por parte de nuestras autoridades para impulsar la producción y crear nuevas empresas bueno, producto del estudio, ¿no? De las diferentes carreras. Entonces, es muy interesante lo que ha manifestado el licenciado y enriquece mucho. Y bueno, Ibis, me alegra que haya podido despertar y sobre todo desafiar, ¿no es cierto?, el interés de seguir mejorando. Yo creo que como esa anécdota, ¿no es cierto?, de ese hombre que estaba tirando las estrellitas de mar, se lo estaba devolviendo al mar, pero habían tantas que un turista al observar le dijo, pero señor, lo que usted está haciendo es algo vano. Y él les respondió y le dijo, probablemente, pero no interesa el tamaño y el volumen. Lo que interesa es que pueda hacer algo que pueda significar un cambio. Y creo que si cada docente se propusiera realmente ser parte de lo que es esta teoría de la complejidad, nos dice y nos desafía, un actor que se convierte en un fermento de cambio, que salga no con recetas, sino con capacidad creativa, que salga con capacidades de desafío, de generar nuevos conocimientos, que pueda responder a cualquier demanda. Creo que hemos hecho mucho como docentes, ¿no? Y de que a pesar de que hay politización, de que se haya viciado lo que es la autonomía o lo que es el cogobierno, que podamos nosotros mantenernos en darle un énfasis a la academia. Creo que hemos hecho harto, ¿no? Ese es un desafío para nosotros. No seamos parte de aquello que es una tendencia, es un vicio, un círculo al cual uno entra por el interés económico, por el interés de detener cargos, ¿no? Y que en muchos casos hasta es una tentación. Es decir, que eres un grupo más, tienes que ser parte y tienes que, por supuesto, ocuparte en lo político, dejando de lado lo que es la academia, y tener docentes en áreas, eso es lo peor, en campos del conocimiento que no dominan. Nada más porque es del partido, es alguien que nos va a apoyar, pero que no reúne las competencias para que pueda realmente enseñar esa materia, pueda cautivar con esa materia a sus estudiantes, porque ese es el otro problema, ¿no? Que cuando uno no cautiva, el estudiante se desmotiva, el estudiante termina muchas veces abandonando la materia, ¿no? Entonces, escuchar a veces estudiantes decir que el docente no domina su materia es una pena. Y eso se da precisamente por toda esta cuestión de politizaciones que se van dando, ¿no? Yo estoy alegre porque se está hablando ahora de un escalafón basado en la meritocracia, que va a exigir que el docente realmente puede exigirse, pero también puede exigir a sus estudiantes, ¿no? Bueno, estimados, podemos seguir hablando mucho todavía sobre lo que es la realidad ahora, pero quiero
hablarles un poco de lo que va a ser la política de evaluación de este módulo. Vamos a tener un diálogo en plataforma en el que se espera que ustedes puedan presentar sus impresiones, inclusive sus preguntas. Y ahí quiero aclarar, la idea no es volver a repetir lo que se ha desarrollado. No estoy pidiendo que me hagan un resumen, una sistematización y colocar, sino una reflexión. Es decir, ¿a qué reflexión me invita, me convoca el haber sido parte de este módulo de la historia y la legislación de la educación superior? No un análisis de diálogo crítico, ameno, es lo que queremos en lo que va a ser la plataforma. Vamos a tener un segundo momento de retroalimentación en el que si hay algo que no se ha entendido, tengamos la posibilidad de todavía poder explicar, hablar. Por eso no quiero que podamos agotarlo ahora, porque vamos a tener un momento de retroalimentación. Es más, tal vez alguien recién se ha provocado y después quiera hacer preguntas, comentarios, y ese será el momento, ese será el espacio en la retroalimentación que seguramente nuestra estimada licenciada Belinda nos ha de decir cuándo va a ser la fecha. Y lo tercero, entonces, tiene ponderados participar en la plataforma, tiene ponderados participar en esta retroalimentación, y el mayor ponderado es un trabajo, es un ensayo que se presenta, que yo voy a reformularlo en la misma plataforma, porque el problema que he estado viendo es que los trabajos que han enviado se han cargado más en el presente y siempre existe la tentación de buscar en el internet algún artículo y pegarlo, es decir, copy-paste, ¿no es cierto?, de lo que es educación superior. Y no quiero que les pase y que puedan reprobar el módulo. Lo que quiero es algo más simple y algo más productivo. Se tiene que cargar el trabajo en una evaluación de lo que es la historia de la educación superior desde sus antecedentes, ¿no? Desde ese mundo antiguo oriental en el que ha empezado la educación superior, en Mesopotamia, en Egipto, luego de la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad de ese periodo republicano y lo que es actualmente, y también incluso América Latina y Bolivia. Incluso mi sugerencia hasta podría ser hacerlo en una tabla en el que pongo en una columna lo positivo y en el otro lo negativo y lo divido por periodos, ¿no? Periodo antiguo, a ver qué cosas positivas se han dado en la legislación de la educación superior. Entonces no importa, si para mí hay 2, le pongo 2 cosas. En la parte negativa encuentro 5, las pongo en el otro. En la Edad Media, a ver qué cosas positivas. Pues me parece interesante que haya empezado como una iniciativa privada, ¿no es cierto?, desde el interés de estudiantes, de docentes, y que, bueno, después se va convirtiendo en un interés más del Estado. Entonces ahí, ¿qué cosas positivas marco? Una cosa negativa, siempre la elitización, solo podían, pero también hay cosas positivas. Entonces les sugiero hacer una vez terminado esa evaluación en los periodos, lo positivo y lo negativo, venirme a los desafíos precisamente a la luz de todo aquello, como hemos entendido la historia como un inventario rico de recursos que nos pueden ayudar en el presente a mejorar y a proyectarnos mejor al futuro, hacer los desafíos, ¿no? Que era muy interesante, por ejemplo, que la educación tenía un interés en lo ético, en la vida, en lo teológico, cosa que ahora, por ejemplo, no existe, porque estamos enfrentando una educación
que se acompaña de corrupción. Entonces, el desafío que puedas retomar esos aspectos positivos del pasado para enfrentar situaciones presentes que estamos encarando ahora en la educación superior, ¿no? Entonces, no es un trabajo grande, es un trabajo pequeñito, pero que sea así reflexivo, ¿no? De evaluación de la educación superior desde el pasado y desafíos a las situaciones presentes, pero desde esa evaluación. Ese es el trabajito que deseo que me envíen, y si lo hacen de esa manera, estoy seguro que van a tener una buena nota. Bueno, estimados, si no hay más comentarios, preguntas, nos estaríamos en la retroalimentación para ver si hay todavía alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta. Ha sido un verdadero placer ser parte del desarrollo de este módulo, que siempre es apasionante. Y muchas gracias a Funde, Belinda, muchas gracias por el privilegio siempre de ser parte. Para mí realmente es un enorme privilegio. Así que estaríamos finalizando. Hasta luego.